Cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Restrepo. Voy a hacer una presentación referida al análisis del comportamiento humano. Diferentes autores como Darwin hablan sobre que el comportamiento humano es heredado. Watson habla del conductismo, cómo respondemos a ciertas situaciones de la vida de acuerdo a el conductismo. Wilson habla de cómo la sociedad, las características del entorno influyen sobre las respuestas o los comportamientos de los seres vivos, y Skinner nos tiene en cuenta eh, que la conducta puede ser favorecida mediante los estímulos y las respuestas. Por su parte, aquí nos plantean varias preguntas como ¿cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción? Obviamente el comportamiento tiene que ver con la interacción entre el sujeto y el entorno. El comportamiento puede tener una predisposición genética y la conducta se activa desde la epigenética sin alterar a veces el ADN. Se da como una respuesta al entorno. La acción es la respuesta que se da, el impulso, es decir, cuando la conducta se convierte en acción, en la respuesta visible que damos frente a una situación determinada. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Indudablemente no podemos negar cómo a nosotros nos influencia la cultura, el ambiente, la sociedad, las percepciones, las actitudes, las opiniones de los demás, y esto estas influencias del entorno imprimen una variación en los procesos de adaptación, y desde ahí la respuesta o las acciones que nosotros damos frente a una situación dada. Al actuar seguimos patrones designados o previamente improvisados. Con el pasar de los días, los seres humanos vamos creando hábitos o maneras de actuar. Pero hay que comprender que muchas veces nos vemos abocados a responder frente a situaciones inesperadas, y por eso nuestras respuestas son improvisadas, porque no estábamos preparados para asumir una situación que no estábamos esperando. Entonces nosotros tenemos patrones de conducta obviamente designados y otros que son improvisados, porque a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás. Hay personas que muestran una gran capacidad para relacionarse con otros, por el contrario hay otras que les resulta muy difícil. En realidad, nosotros somos desde la genética influenciados en nuestros comportamientos, y a veces perdemos la capacidad de autorreconocernos y de reconocer al otro, generando poca empatía, o sea, antipatía, lo que nos entorpece la manera de realizar el trabajo con el otro. Aquí vamos a hacer el análisis de ciertas acciones o comportamientos que transforman el entorno. El primer ejemplo habla de cómo al principio se utilizaron para llegar al cálculo mental cálculos manuales. El primer ejemplo habla que los conteos se hicieron con los 10 dedos de la mano. En el segundo ejemplo habla cómo los franceses emplearon no solamente los dedos de las manos, sino que utilizaron los dedos de los pies, ampliando el espectro de 10 dedos a 20. Así, por ejemplo, estamos analizando que el utilizar los dedos de las manos se convirtieron en las primeras muletas que se utilizaron para el aprendizaje del cálculo. Esta es la razón por la que nuestro sistema de numeración es decimal, compuesto por 10 elementos básicos, y esto corresponde a lo que hoy llamamos contar en base 10. En el ejemplo número 2, podemos referirnos a los franceses como en vez de decir 80, dicen 420, lo que sería un sistema que deriva del empleo de los 20 dedos que tenemos en las 4 extremidades, ya que ellos consideraron que el utilizar los dedos de los pies les daba una doble posibilidad y les ampliaba o les ayudaba más en la manera de contar. Esto no solamente lo utilizaron los franceses, sino también los galos y los maltes.
aunque hoy en día en Francia se trabaja en base 10. Eso fue una forma de respuesta y aprendizaje que se dio de acuerdo a las circunstancias que se vivían. En el ejemplo número 3, nosotros podemos mirar cómo una niña le pregunta al profesor si puede pedir un borrador prestado. El maestro contesta solo moviendo la cabeza en una afirmación, y un niño le consulta al docente si puede salir del aula, y el docente le contesta también moviendo la cabeza, indicando la negación de la acción. Citamos a Canter, ya que hace referencia a que el lenguaje corporal puede favorecer la buena disciplina en el aula. Desde este ejemplo, utilizamos el iceberg porque la conducta tiene una parte manifiesta, que es la conducta visible, y otra no manifiesta, que es la conducta de tipo mental. Este tipo de comunicación que estamos observando en este ejemplo comprende todas aquellas acciones que el maestro utiliza, como el cuerpo para comunicarse, el lenguaje, la postura, el contacto visual, las expresiones faciales, las señales, los gestos, la proximidad física. El maestro desarrolla diferentes técnicas para establecer contacto con los estudiantes sin que se interrumpa a veces la interacción con otros estudiantes. En esta diapositiva situamos cómo Walrus nos habla de que la comunicación es muy importante y que las personas que están inmiscuidas en el proceso de comunicación deben tener un lenguaje claro y una interacción correcta. Moncusi Salem manifiesta que los niños deben recibir puntos de referencia claros, de seriedad y respeto en sus tratos para afirmar conductas coherentes y positivas. García Rojas y Brenes señalan que la adecuada interacción que se dé en el aula permite que las personas sean capaces de escucharse. Curwen y Medler afirman que la comunicación no verbal es esencial en la disciplina, y Walrus manifiesta que a veces la comunicación no verbal puede ser más poderosa que la comunicación verbal. Por su parte, Ginot agrega un ingrediente fundamental donde dice que el uso de los mensajes sanos ayuda a favorecer conductas sanas y a tener situaciones acordes dentro del aula. En el ejemplo número 4, nosotros observamos cómo un maestro dice a los estudiantes: levanten la mano los que no tienen hojas blancas. El maestro se retira, se va al frente del aula y dice: nadie puede ponerse de pie, yo les doy las hojas. En el ejemplo número 5, los niños están trabajando en grupo y el maestro les dice: planeen en voz baja, no tienen por qué estar hablando. El ejemplo número 4, se puede observar cómo los maestros a veces utilizamos los monólogos como parte de la comunicación y no ofrecemos la oportunidad de reacción verbal con los individuos hacia los que va dirigidos el mensaje. A veces caemos en situaciones erróneas, en conflictos de comunicación que hacen que la comunicación verbal sea una y la comunicación gestual sea otra, o sea, no son acordes. Y eso interfiere en los procesos de conducta, de comportamiento y de respuesta que dan las diferentes personas que se están relacionando dentro de un aula. Por último, les muestro las referencias que utilicé para elaborar esta presentación. Muchas gracias.